¿Qué onda, chiquillos? El día de hoy estaré reemplazando el regulador de la ventana trasera izquierda de mi 2004 BMW 330i ZHP. Vámonos. Para hacer el reemplazo utilicé lo siguiente: herramienta para remover molduras, desarmador con punta T20, ratchet, dados de 8 y 10 milímetros, imán y una navaja. El primer paso es remover esta moldura. Está sujeta con 4 pins. Removí este tornillo T20, hay 5 en total. Debajo del reposabrazos se encuentran 2 tornillos. Retiré las tapitas de plástico para tener acceso a los tornillos. Con una herramienta de plástico desenganché el panel de la puerta. Removí el switch de la ventana para poder quitar el cuarto tornillo T20. Estos 4 tornillos son iguales. El último tornillo T20 es largo y se encuentra a un lado de la manija. Tiré del panel para removerlo. Desenganché el cable del seguro. Desconecté la bocina y removí el cable del switch. Con una navaja comencé a cortar el pegamento que sostiene el aislamiento. Bajé la ventana con mis manos hasta poder ver este tornillo. Presioné y tiré para desconectar el cable del regulador. Este tornillo está sujeto al vidrio con una tuerca. Removí el tornillo con un dado de 8 milímetros. Al destornillarlo, cayó la tuerca que lo sujetaba. Ya sin este tornillo, subí el vidrio hasta arriba. Por seguridad, pedí ayuda para que me sujetaran el vidrio mientras yo reemplazaba el regulador. Para quitar el regulador viejo, quité 3 tuercas usando el ratchet y un dado de 10 milímetros. Para sacar el regulador, lo desganché. Lo incliné hacia un costado. Y saqué la parte inferior primero. La parte de plástico que se rompió causó que el regulador dejara de funcionar. Poner todo de nuevo es el mismo proceso, pero en orden inverso. En este paso bajé la ventana para alinear la abertura, donde pondré el tornillo para asegurar el vidrio. La tuerca tiene forma de cono y el lado más angosto va hacia el tornillo. Usé un pedazo de papel para detener el tornillo. Así es como debe quedar el tornillo en la tuerca. Antes de poner todo de regreso, conecté el cable del regulador y del switch para hacer una prueba.
Puse la llave en posición 1. Una vez que verifiqué que el regulador funciona, procedí a poner todo de regreso. Gracias por ver este video y hasta la próxima.